Bienvenidos una vez más a un video de Axis and Allies en español. En esta ocasión estaremos analizando la regla oficial, o mejor dicho, modificación oficial opcional de la versión de Axis and Allies Deadeye, sugerida por su creador Larry Harris Jr. En este caso estaremos tratando la que se conoce como campo de batalla dimensional o Dimensional Battlefield. ¿En qué consiste esta regla? Muy sencillo. La traducción sería la siguiente: la artillería puede disparar contra unidades enemigas seleccionadas en sus mismas zonas o a unidades enemigas seleccionadas en zonas adyacentes. Al realizar combates en las cartas 11 y 13 de orden, la artillería no ataca o defiende, pero pueden ser seleccionadas como pérdidas. Asimismo, hay una versión alternativa o adicional que indica que un acierto dado de 1, el atacante elige la unidad destruida, y al acierto de 2, el defensor elige la unidad que será eliminada. Cuando estas unidades son eliminadas, no pueden retornar el fuego, incluso si son artillerías. Esto lo veremos con más detalle más adelante. Esto, ¿qué quiere decir? Quiere decir que agregaremos a las cartas de orden o a los pasos del turno dos cartas extra: la 9A y la 11A. Nótese que los aliados mueven primero sus unidades, todas las que sean elegibles legalmente para moverse, y luego la artillería ya en posición dispara. En cambio, el eje dispara primero la artillería y luego mueve. Esto quiere decir que el eje puede disparar y luego mover la artillería. Recordemos que en este escenario el eje es el que tiene la habilidad, o mejor dicho, es el que tiene el objetivo defensivo, y los aliados el rol ofensivo. Entonces, esto quiere decir, por ejemplo, que las artillerías del eje que están, por ejemplo, en la ruta de Reims, en el cuadrante que contiene estas tres pequeñas ciudades, puede disparar objetivos en estas zonas aledañas, o incluso si hay unidades combatiendo en su zona, pueden disparar ahí mismo. Si utilizamos solo la versión normal y no la adicional, en este caso, si el eje en su fase 11A va a disparar a estas unidades francesas que hemos puesto aquí de ejemplo, el jugador deberá, como lo reza la regla, seleccionar las unidades a las que desea eliminar. Entonces, en este caso tenemos 5 artillerías, por lo tanto se desea señalar por cuestión estratégica las unidades más importantes en ese momento, que serían estos dos tanques y estas artillerías. Muy bien. Una vez que el jugador lanza los dados,
que puede ser el acierto en 1 en 2 en su versión estándar, se procederá a tirar por una unidad a la vez para evitar la confusión, a menos que se tengan más dados de diferentes colores y cada jugador esté enterado de qué color representa qué unidad seleccionada. Entonces supongamos que para este ejemplo hubo 3 aciertos. Las unidades son retiradas inmediatamente de juego, no pueden contraatacar. En esta situación, cuando llegamos a la carta de orden número 12, el eje mueve, como la zona en la que se encuentra el eje está en disputa, las unidades del eje no pueden moverse. Sin embargo, si la zona no estuviera en disputa, todas las unidades del eje podrían moverse, incluso las artillerías que ya dispararon. Por lo tanto, cuando llegamos a la carta de orden número 13, el eje ataca, los aliados defienden. En este ciclo de combate, la única unidad del eje que participaría lanzando dados sería solamente la infantería. Sin embargo, si el tanque aliado acertara con un dado, nosotros podríamos escoger cualquiera de las unidades, sea la infantería o una artillería. Entonces, recordaremos que las artillerías no participan en ese ciclo de combate disparando o defendiéndose, porque su carta de orden ya sucedió. Por supuesto, para que quede más claro, si fuera el turno de los aliados en realizar un ciclo de combate, igual solo el tanque atacaría y la única unidad que defendería lanzando dados del eje sería la infantería. Esta excelente modificación abre totalmente la mayoría de los sectores del tablero que casi no se utilizan. Es perfecto para la maniobrabilidad, especialmente de los aliados, y trata de remediar el desbalance que existe. Generalmente los jugadores indican que con las reglas estándar del juego, el equipo de los aliados tiene una desventaja significativa. Probado este modo, en mi experiencia podemos decir o puedo asegurar, tanto yo como las personas que han jugado conmigo, que en efecto los aliados tienen mayores posibilidades de ganar. Sin embargo, quiero hacer hincapié en que nosotros jugamos con varias reglas de caza. La única en realidad sería que los aliados tienen que mantener las ciudades por un turno. No importa si las capturaron en el mismo turno o en turnos subsecuentes. Las reglas oficiales del juego indican que los aliados tienen que capturar las ciudades y luego defenderlas por un turno extra, lo que hace que el juego, que tiene 10 turnos, sea prácticamente 9 para los aliados, porque los aliados entonces deberían capturarlas todas para el turno 9 o antes, pero tendrían luego que defenderlas completamente el turno siguiente. Y como todos sabemos, si hay una unidad del eje en una de las ciudades victorias, el
lugar o la zona se considera en conflicto y por lo tanto no le pertenece a nadie. En este caso, las condiciones de los aliados de victoria no se cumplen y el eje ganaría. Quiero introducirles ahora a una nueva regla de caza que nosotros utilizamos junto a estas nuevas cartas para esta modificación o opción de juego de campo de batalla dimensional. Hemos creado 4 cartas, 2 de fortuna y 2 de táctica, para poder jugar con los 3 mazos si se desea. Hemos creado la carta 9A y 11A del respectivo mazo. La carta 9A se lee de la siguiente manera: carta de fortuna, artillería aliada dispara. Lance un dado. Si el dado da 1, exploradores, relance una vez todos los dados que hayan fallado en esta fase. Quiere decir que si nosotros disparamos, por ejemplo, solo 2 artillerías y una acierta y la otra falla, podríamos relanzar el dado fallido o los dados fallidos una vez a ver si se da un resultado de 1 o 2. Sin embargo, si hay otro fallo, no se vuelven a relanzar. Como la carta lo indica, solo se puede hacer un relanzamiento una sola vez por cada dado que haya fallado. Ahora, si en la carta de fortuna lanzamos un 2, un 3, un 4, un 5 en nuestro dado, no hay efecto. Y en el caso de que demos un 6, entonces consideramos blancos móviles. No se preseleccionan los blancos. En cada tirada de 1, en este caso, como es una carta aliada, los aliados escogen la unidad eliminada. En cada tirada de 2, el eje escoge la unidad eliminada. Entonces, en este caso, si nosotros lanzamos un 1 y un 2, nosotros siendo aliados podríamos escoger una unidad, y en este caso el eje, como sabe que su siguiente carta es la de disparar con las artillerías, estratégicamente seleccionará la infantería para permitir que las artillerías ataquen a las zonas aledañas. Creemos que esta carta, tanto para eje como para aliados, porque es la misma solo que inversa, ayudará a hacer más emocionante el juego. Hemos creado asimismo las respectivas cartas de táctica. Recordaremos que estas cartas de táctica, como las oficiales, deben ser retiradas una vez que hayan sido utilizadas por el bando respectivo. No se pueden volver a recuperar en el juego, y estas pueden ser utilizadas en cualquiera de los turnos. No es necesario que se utilicen en un turno en específico. Simplemente las utilizaremos cuando creamos que nos darán el mayor beneficio. Estas nuevas cartas son relativamente poderosas. La 9A indica que podremos reemplazar fortines que se encuentren en zonas libres de unidades de los aliados por infantería perdida. Una infantería será por cada fortín. Esta carta ayudará a que nosotros podamos darle más provecho a los fortines que se encuentren en la zona oeste, que generalmente no ve mucha acción. Entonces, si gastamos esta carta, podemos seleccionar los fortines que creamos estratégicamente
que podamos convertir, que generalmente son los que se encuentran en esta zona, puesto que los fortines que se encuentran en las zonas de desembarco de los aliados son más útiles disparando a las cabezas de playa y eliminando las unidades. Sin embargo, esto dependerá que se utilice siguiendo la normativa de que no existan unidades aliadas en la zona. Esto podría indicar que si deseamos utilizar la carta, los fortines en esta zona no podrán ser convertidos. Sin embargo, los de las zonas que no posean podrán ser convertidos. Entonces, en este caso, si utilizamos la carta, podremos convertir los fortines en esas unidades y aprovecharlas según nos sea más factible. Esto también forzará a los aliados a tratar de atacar o por lo menos mantener en conflicto las zonas con fortines. Por supuesto, la carta de los aliados 11A también es poderosa. Esta indica que sabotaje al suministro alemán. Los aliados pueden escoger hasta 6 unidades del eje del tablero de refuerzos y lanzar un dado por cada una de ellas. En cada 1, 2 o 3 del dado, la unidad es eliminada del juego. Una carta sumamente poderosa, parecida a la carta que tienen los aliados de ataque de misiles V2. Sin embargo, en esta carta no se ataca por orden de llegada en el tablero de refuerzos, sino que simplemente los aliados pueden escoger la unidad que deseen. Podrán ser tanques, podrán ser artillerías, podrán ser infantería o podrá ser una combinación de ambas. Sin embargo, solo podrá lanzar el número de dados establecidos en esta carta, que son 6. Si los dados fallan, obviamente no se pueden relanzar y solo se eliminarán las unidades seleccionadas que hayan sido derribadas con un 1, 2 o 3 del dado. Quiero por último señalar que nosotros jugamos siempre con la modificación oficial de la carta 2. Esta carta 2 reemplazará a la carta normal del juego y esta indica que ahora en la fase de bombardeo naval se puede escoger cualquier unidad del eje que se encuentre en las playas de desembarco o en la zona costera que incluye estas playas que se están señalando ahí, incluyendo las del fondo. Esto será de capacidad estratégica para ambos equipos, puesto que las unidades que se coloquen para defender o retrasar a los aliados podrían perderse, y no solo los fortines. Sin embargo, si los aliados creen que los fortines son de una estrategia mayor y deben ser eliminados, entonces gastarán los dados en los fortines. Pero esta carta le da una opción abierta a los aliados para escoger qué unidades desean seleccionar y tratar de destruir. Recordaremos que las unidades destruidas no pueden combatir, son retiradas inmediatamente del tablero y no lanzarán dados defensivos. Eso sería. Los enlaces hacia la página Board Game Geek, donde se encuentran en español
nuestras modificaciones y la traducción de la secuencia oficial del juego y las reglas oficiales extra, asimismo como nuestras modificaciones, podrán ser vistas y descargadas para los jugadores que lean y hablen el idioma español. Eso ha sido todo hasta ahora. Gracias por ver el video.